Soy Nelly Ríos, enfermera referente del programa de tuberculosis del CIBAS y Morazán. En este video revisaremos una parte de los lineamientos técnicos para la prevención y control de la tuberculosis en El Salvador en su edición 2020. Espero que sea de mucho provecho para todos los que puedan ver el video. Para mí es de mucho agrado compartir esta información, ya que es un programa muy importante que es necesario que como trabajadores de salud pues le pongamos mucho empeño para poder seguir cortando la cadena de transmisión de tuberculosis en nuestro país, que cada año pues siempre se presentan muchos casos de TB, ya sea pulmonar y extrapulmonar, y igual en el departamento de Morazán. Hablando un poquito de la tuberculosis, pues es una enfermedad infectocontagiosa provocada en la mayoría de los casos por el Mycobacterium tuberculosis. El bacilo habitualmente ingresa al organismo por las vías respiratorias. En algunos casos puede diseminarse desde los pulmones a otras partes mediante flujo sanguíneo, sistema linfático, vías aéreas o por extensión directa a otros órganos. La tuberculosis y diabetes pues son problemas de salud de gran relevancia. Diversas investigaciones han mostrado que se presentan con frecuencia de manera conjunta en los adultos y esta comorbilidad requiere de un manejo más complejo. Las personas con diabetes mellitus poseen hasta 3 veces más riesgo para desarrollar la TB y es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la tuberculosis resistente a fármacos con el consecuente impacto para la salud de los contactos inmediatos. Por eso es bien importante el componente TB diabetes, porque en todas las personas diabéticas pues se tiene que buscar la tuberculosis, ya que son personas de muy alto riesgo y que con mucha frecuencia encontramos en pacientes diabéticos tuberculosis. La tuberculosis en la edad pediátrica. Poner fin a la tuberculosis en la niñez y adolescencia es una parte integral de la estrategia FIN-TB, que está incluida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y ha definido hitos y metas para poner fin a la epidemia mundial de la tuberculosis. Las prioridades de la TB infantil y adolescente incluyen la necesidad de encontrar a los niños no diagnosticados con TB y vincularlos a la atención. Prevenir tuberculosis en niños que están en contacto con casos de tuberculosis infecciosa y avanzar en la integración de la atención en salud infantil. El mecanismo de transmisión en la edad pediátrica, tenemos que a través de secreciones, gotas infectadas, expelidas al toser, estornudar o reír de personas infectadas con TB pulmonar o TB laríngea, a niños o niñas considerando el contacto cercano. La transmisión vertical en el embarazo a través de la diseminación hematógena por medio de los vasos umbilicales o en el momento del parto, por aspiración o ingestión de líquido amniótico infectado o secreciones del canal vaginal. A través de contacto directo con secreciones infectadas, sean esputo, saliva, orina, drenaje de una cavidad o absceso. La progresión de la infección a enfermedad tuberculosa generalmente se produce en los primeros 2 años de la primera infección tuberculosa. Los lactantes y preescolares tienen una probabilidad de 10 a 20% de desarrollar una enfermedad tuberculosa extrapulmonar diseminada grave, ya sea miliar, meningia, osteoarticular o mesentérica, y con ello producirse muerte relacionada a TB. Por eso es muy importante diagnosticar oportunamente la tuberculosis en la niñez y en la adolescencia, ya que pueden tener muchas complicaciones graves, en este caso la complicación mesentérica, que es una alta probabilidad de muerte en los niños. Las acciones para el abordaje de la tuberculosis, tenemos actividades de promoción, de prevención, de diagnóstico y de tratamiento. Iremos viendo cada una de ellas cómo la debemos de abordar en el programa. En la parte de promoción, el personal de salud debe realizar promoción de la salud para crear condiciones saludables a través de acciones concretas, desarrollar habilidades personales y generar mecanismos administrativos, organizativos y políticos
que faciliten a las personas y grupos poblacionales tener mayor control sobre su salud y mejorarla permanentemente. Las actividades de promoción a desarrollar deben ir dirigidas al personal de salud, al usuario y a la comunidad. En cuanto al personal de salud, debe conocer, comprender y aplicar los presentes lineamientos técnicos, la operativización y manejo programático de la tuberculosis en metodologías y técnicas educativas. En el usuario, debe de conocer los signos y síntomas de la tuberculosis, importancia del diagnóstico temprano, el tratamiento ambulatorio estrictamente supervisado, la curación de la enfermedad, aceptar el estudio de contactos y el riesgo de la coinfección de VIH. En la comunidad se debe de promocionar información sobre la enfermedad y la participación activa en la promoción, prevención, detección y tratamiento de la tuberculosis a través de la organización y la movilización social. En las actividades educativas con énfasis en la tuberculosis tenemos una de las actividades que es la consejería. Se deben de brindar 5 consejerías durante el proceso de atención de una persona con tuberculosis. Los momentos en que se deben de dar estas consejerías es al inicio del tratamiento, al inicio de la segunda fase, al final del tratamiento, para la preprueba de VIH y la postprueba de VIH. ¿Qué contenido debe de tener la primera consejería? Se le debe brindar conocimientos acerca de la enfermedad, mitos, creencias y temores, conocimientos sobre los métodos diagnósticos, antecedentes sobre tratamientos previos, prácticas de riesgo y problemas sociales. En esta parte es muy importante la parte educativa porque hay muchas personas que puede ser que ya hayan tenido tuberculosis en un tiempo atrás y debemos de manejarla como tal. Y si no hacemos una investigación correcta, pues puede ser que pasemos desapercibidos esto y nos va a generar algún problema. Igual la identificación de los contactos, la permanencia en el domicilio o posible cambio de este o del lugar de trabajo, también de mucha importancia porque hay personas que pueden emigrar a otros lugares y ahí pues vamos a tener dificultades para poder aplicar el TAES. La educación sobre la enfermedad, exámenes de control, tratamiento, investigación de contactos y cuidados en el hogar. Orientar sobre la utilización de otros métodos anticonceptivos seguros para evitar el embarazo. Esto es en el caso de las mujeres en edad fértil, ya que hay muchas mujeres que utilizan anticonceptivos orales y pues el uso de la rifampicina, que es uno de los componentes del medicamento combinado, puede disminuir su efecto. Las posibles reacciones adversas a los medicamentos, orientar sobre hábitos alimenticios, reposo y mantenerse en habitación ventilada y con iluminación. En la segunda consejería, que es cuando ya el paciente ha terminado la primera fase, ahí se le debe de felicitar al paciente por haber terminado la primera fase y motivarlo a que continúe. Eso también es de mucha importancia porque hay personas que ya una vez han terminado los primeros 2 meses de tratamiento, ellos se sienten perfectamente bien, ya no sienten ninguna sintomatología y creen estar ya sanos, ya curados de la enfermedad, pero es de felicitarlos, pero motivarlos a que deben de continuar con el tratamiento que va a terminar hasta los 6 meses. Informar resultados del seguimiento bacteriológico, informar en qué consiste la segunda fase del tratamiento, reforzar la educación en salud, preguntando sobre la enfermedad, cómo se siente y aclarar posibles dudas, conocer algunos aspectos de la vida familiar y social, así como la opinión sobre la atención que recibe en el establecimiento de salud o en la vivienda, indagar sobre la investigación de todos los contactos, indagar sobre la presencia de reacciones adversas y verificar la realización de los pruebas de VIH. La consejería del final de tratamiento hay que felicitar al paciente por haber finalizado el tratamiento, orientarlo acerca de que la tuberculosis no inmuniza, que puede volver a padecer la enfermedad, de ahí la importancia de acudir al establecimiento de salud ante cualquier síntoma respiratorio o presuntivo a la tuberculosis. Orientarle de que sus contactos, familias, amigos y compañeros de trabajo pueden enfermar de tuberculosis.
en cualquier momento. Por lo tanto, deben acudir al establecimiento de salud al presentar síntomas respiratorios. La investigación de los contactos es de mucha importancia porque ahí se nos pueden quedar casos de tuberculosis ocultos en las viviendas o en un lugar de trabajo si no hacemos una buena investigación. La consejería preprueba de VIH se imparte con el propósito de que la persona reciba una información sobre la enfermedad, factores de riesgo, complicaciones y su asociación con la tuberculosis para realizar la prueba y detectar la presencia del VIH. En la prueba pues se realiza con el propósito de informar a la persona sobre el resultado del examen y reforzar sobre la prevención del virus. La visita domiciliar, que es otra actividad educativa, se debe de realizar en las primeras 24 a 48 horas después de su diagnóstico por un equipo multidisciplinario conformado por médico, enfermera, educador en salud y promotor de salud, según la capacidad instalada, desarrollando las siguientes acciones. Proporcionar educación en salud a la familia sobre la enfermedad, su prevención y el apoyo a la persona con tuberculosis. Brindar apoyo emocional al paciente y familia, explicar sobre la importancia de cumplir con el CAES y los efectos secundarios de medicamentos, evaluar las condiciones de la vivienda, la parte de iluminación, ventilación, saneamiento, promover el autocuidado de la familia y identificar y examinar los contactos. Esta actividad de la visita domiciliaria es bien importante realizarla lo más luego posible, una vez se ha identificado un caso de tuberculosis. ¿Por qué? Porque hay que abordar la familia, ¿verdad? Un paciente cuando se le da la noticia o se le da el diagnóstico de la enfermedad, pues se sienten preocupados, afligidos, porque piensan tener rechazo a nivel de la familia. Entonces es bien importante abordar este tema con la familia para que le puedan brindar ese apoyo emocional al paciente. Además de eso, el cuidado que debe de tener con su alimentación, los cuidados que debe de tener en la vivienda sobre el lugar donde él debe de reposar, que de preferencia tiene que ser un lugar con buena iluminación y ventilación. ¿Por qué? Porque si vamos a estar disminuyendo la probabilidad de que el bacilo de la tuberculosis se siga reproduciendo. Muchos pacientes suelen reposar en habitaciones cerradas, oscuras, a veces con humedad, y ese lugar pues favorece mucho para que el bacilo de la tuberculosis se mantenga activo y pueda seguir contagiando a muchas personas. En la parte de prevención existen 3 formas de prevención. Uno es la detección, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los casos de tuberculosis. El otro que es el tratamiento para la infección latente por tuberculosis, que se hace pues en los niños menores de 10 años cuando se les hace la quimioprofilaxis, igual en los pacientes VIH, y en otros casos pues que el médico cree el conveniente indicarle la quimioprofilaxis, también ya se está haciendo. Igual la otra actividad es la vacunación con BCG, que lo que va a hacer es prevenir la forma grave de tuberculosis. Esos casos graves pues son bien importantes que sepamos de que lo va a prevenir la vacuna de la BCG. La detección y búsqueda de casos. ¿Quién es un sintomático respiratorio? Es una persona mayor de 10 años que presenta tos con expectoración por 15 días o más. Es importante que sepamos definir quién es un sintomático, porque muchas veces por querer llenar la meta o tener varios sintomáticos, a veces no revisamos bien este concepto y queremos pedirle muestra a cualquier persona que presente tos, pero es bien importante que tomemos los criterios, que sea mayor de 10 años, que presente tos con flema, con expectoración y que tenga 15 días o más. Y la búsqueda de los sintomáticos debe ser institucional y comunitario en los siguientes casos. En personas que solicitan atención en salud, no importando el motivo, personas con sintomatología, tos persistente, con expectoración por 15 días o más, el disputo sanguíneo lento, dolor torácico, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y del apetito. Personas con enfermedades crónicas respiratorias como el EPOC, el asma, las neumonías y que no mejoran con el tratamiento. Igual, rayos X sugestivas a tuberculosis en contacto de pacientes con tuberculosis que sean sintomáticos respiratorios,
personas con tos y expectoración persistente detectados en la comunidad por personal de salud y colaboradores, personas con diabetes mellitus y sintomáticos respiratorios, grupos de riesgo y vulnerabilidad, contactos de caso y índice con bacteriología positiva, contactos multidrogos resistentes, contactos de personas privadas de libertad, trabajadores de salud, adultos mayores, personas en situación de calle o que viven en la calle, alcohólicos crónicos, personas con enfermedad renal crónica, personas migrantes, con VIH y con tos actual. La clasificación de la tuberculosis. La tuberculosis se clasifica en pulmonar, extrapulmonar y meningia. Puede ser bacteriológicamente confirmada o clínicamente diagnosticada. En el caso de la tuberculosis pulmonar, puede ser bacteriología positiva, que sería toda persona que presenta tuberculosis pulmonar confirmada con baciloscopía, prueba rápida molecular o cultivo bacilo ácido alcohol resistente, ya sea de esputo o la mano bronquial. También puede ser la tuberculosis pulmonar clínicamente diagnosticada con bacteriología negativa. Y esta se refiere cuando es diagnosticada por un médico y decide administrar tratamiento completo, ya sea que haya sido diagnosticado por una rayos X sugestiva o histología sugestiva, y casos extrapulmonares sin confirmación de laboratorio. La tuberculosis intrapulmonar se refiere a los casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados que involucran órganos como la pleura, los ganglios linfáticos, abdominal, la genitourinario, piel, huesos y meninges. El diagnóstico de la tuberculosis, los métodos diagnósticos a utilizar y el tipo de secreción o fluido corporal a evaluar por la sospecha de la tuberculosis dependerá del sitio anatómico en el que se sospeche la enfermedad. El personal de salud debe considerar en una persona los criterios clínicos y epidemiológicos y usar los métodos de apoyo diagnósticos autorizados por el INSAE, de acuerdo a la evaluación clínica y disponibilidad de los mismos, siendo estos la baciloscopía, los cultivos, la prueba rápida molecular, biopsias para prueba histológica y microbiológica, pruebas de tuberculina o PPD, la radiografía de tórax, la tomografía axial computarizada y o resonancia magnética nuclear. Todas estas pruebas diagnósticas son las que están disponibles en el ministerio y que se pueden utilizar para poder hacer diagnóstico de la tuberculosis. En el caso de la baciloscopía, pues sabemos que es uno de los métodos más utilizados para el diagnóstico de la tuberculosis. Se puede realizar a través de la técnica de coloración de Sim-Nielsen y puede utilizarse en esputo y en otras muestras como tejidos y líquidos corporales, siendo estos orina, líquido cefalorraquídeo, pleural, acítico, articular, entre otros. Comúnmente, pues la baciloscopía en los niveles locales se realiza solo en las muestras de esputo, pero sí se puede realizar en estos otros líquidos corporales. Las recomendaciones a tomar en cuenta para obtener una buena muestra para la baciloscopía: primero es recolectar la muestra en un lugar ventilado. Segundo, enjuagarse la boca con agua antes de dar la muestra. Sonarse la nariz antes de tomar la muestra. Esto también es importante, que la persona pues pueda retirar todas las secreciones que tiene acumuladas en las fosas nasales para que la muestra que él dé pues no sea de la secreción que está acumulada en ese canal, ¿verdad? La otra es inspirar profundo y lentamente, retener el aire por un instante en los pulmones y después toser y expectorar la flema en el frasco. Repetir el proceso 3 veces para obtener una muestra suficiente. Solicitar 2 muestras de esputo para realizar la baciloscopía. La primera muestra debe recolectarse en el momento de la consulta o en el contacto con el personal de salud y supervisarse por el mismo personal. Es bien importante la primera muestra, que es la que se recolecta en el contacto. Muchas veces llega el paciente a la consulta, como veíamos antes, en qué momento se debe de solicitar. Entonces llega el paciente a la consulta una vez que el médico o el personal de salud lo ha catalogado como un sintomático respiratorio. No hay que perder la oportunidad y en ese momento hay que pedirle la primera muestra, que tiene que ser al contacto, o ya sea a nivel comunitario, cuando el promotor de salud visita a la persona
y él cree que es muy sintomático, en ese momento le debe pedir la primera muestra. La segunda muestra se recolecta por el paciente en su casa al despertarse por la mañana. Es importante también que él debe de enjuagarse la boca antes de dar la muestra. Las dos muestras deben de rotularse en el cuerpo del frasco con el nombre, expediente y número de la muestra. Es importante también que los frasquitos siempre vayan bien identificados. Es responsabilidad del personal de salud recolectar las dos muestras de esputo y entregarla al laboratorio. Y si no cuenta con un laboratorio, entregarla en el de referencia o en el que le quede más cerca. También esta es otra cosa muy importante, que no se deben de perder las muestras de esputo que se le piden al paciente, porque a veces por irresponsabilidad de las muestras no se entregan, porque tal vez no hay quien las vaya a entregar a un laboratorio, y las muestras pues perfectamente se pueden mantener en un termo en el establecimiento de salud mientras se pueden trasladar al laboratorio o al laboratorio de referencia. La conservación de la muestra no debe pasar más de 5 días desde su recolección hasta el procesamiento. Y las muestras recolectadas deben ser resguardadas en refrigeración, sea en un termo entre 2 y 8 grados centígrados o en un lugar fresco y protegido de la luz. Los cultivos, los procedimientos realizados para los cultivos VAR incluyen el método de Petrov, que el medio de cultivo es Lowenstein-Jensen, y el método Pudot, que el método de cultivo es el Uruguay. Estos métodos son los que se utilizan en los hospitales para realizar los cultivos. Y el cultivo para tipificación y sensibilidad se debe indicar en los siguientes casos. Esto es bien importante que sepamos en qué momento es que debemos de mandar un cultivo al hospital. Cuando hay alta sospecha de tuberculosis y las baciloscopías son negativas, o sea, si tenemos un paciente que se le indican las baciloscopías y estas son negativas y se tiene la presunción que puede tener tuberculosis, hay que indicarle un cultivo. Igual en la sospecha de tuberculosis infantil, en la sospecha de tuberculosis extrapulmonar, en las personas con VIH y con sospecha de tuberculosis, en los fracasos, en las pérdidas de seguimiento, en las recaídas, en los contactos de casos de MDR o TBRR. Es importante saber cuándo es una recaída, por eso veíamos anteriormente de investigar siempre la historia del paciente. Puede ser que haya tenido una tuberculosis anteriormente y ya pues la vamos a clasificar como una recaída y debemos de hacer un cultivo. Personas con antecedentes o estancia actual en centros penitenciarios o Bartolinas, en la coinfección TB-VIH, los pacientes que no negativizan al segundo, cuarto o quinto mes de tratamiento, sabemos de que las baciloscopías de control se realizan al segundo mes. Cuando el paciente no negativiza y nos da siempre una baciloscopía positiva, inmediatamente se le debe de mandar un cultivo y una prueba molecular. También la baciloscopía con 1 o 2 bacilos por campo, que muchas veces se da en los niños, ahí se les debe de indicar ese también cultivo. Los migrantes nacionales o extranjeros, pacientes con tratamiento antituberculoso que no mejoran clínicamente, aunque la beca de control sea negativa. En la micobacteriosis, en las personas con diabetes, los casos de TB y TB-MDR, el personal de salud, en las poblaciones originarias, poblaciones en situación de calle, los cultivos enviados al laboratorio se deben notar en la PCT11, que este es uno de los libros de registro que se utilizan en el programa, donde se anota de la muestra, se le lleva al laboratorio para que la persona que recibe la muestra pueda firmar. Y también debemos estar pendientes porque los resultados de los cultivos se entregan a los 60 días después que se ha entregado la muestra, y es responsabilidad del personal de salud ir a recoger los resultados. ¿Verdad? No tenemos que esperar que el laboratorio nos envíe, sino que es el personal de salud del establecimiento el que tiene que ir a recoger este resultado del examen al laboratorio que va a enviar. La prueba molecular rápida, MTB, esta es conocida más como GINEC. Es una prueba rápida en tiempo real, de tecnología sencilla y reproducible. Puede dar resultado en tiempo de 2 horas con una excelente concordancia con los métodos convencionales, en el caso de la baciloscopía. Es una prueba que detecta el ADN del Mycobacterium tuberculosis y además detecta mutaciones en el gen RPOB, demostrando de esta manera resistencia a la retroviricina.
Cuando se le deja el G-NET, pero prueba molecular, ahí pues ahí en el estudio que hacen, ahí nos informa si el paciente presenta resistencia a la rifampicina. Debe ser indicada en los siguientes casos. Igual sintomáticos respiratorios con 2BK negativas y con TB presentillo, pacientes con VIH con signos y síntomas sugestivos de TB, privados de libertad o con antecedentes con signos y síntomas sugestivos de tuberculosis pulmonar, sintomáticos respiratorios con diabetes. Es importante aclarar que una persona diabética que es sintomático respiratorio no se le debe indicar vaciloscopía, sino de una vez el G-NET. Igual los sintomáticos respiratorios con deficiencia, los casos TB que no negativizan al segundo, cuarto, quinto mes de tratamiento o en el 9º mes en caso de los retratamientos, los antes tratados, sean recaídas, fracasos o pérdidas en el seguimiento, la sospecha de TB extrapulmonar, contactos de casos TB MDR o TB RR, niños con TB presuntivo, personal de salud y otros. Los requisitos para la toma, conservación y envío de muestras de esputo, lavado bronquial u otras muestras por molecular rápida son la cantidad mínima de 5 milímetros de muestra. Eso es lo que más o menos debemos de llevar en el frasquito. Una sola muestra en el frasco de vaciloscopía y rotularlo correctamente para entregar la muestra para la prueba molecular o genética. Siempre se debe de hacer en el frasquito de vaciloscopía. En el laboratorio utilizan otro frasquito que es de forma cónica. Si en algún establecimiento hay ese frasquito, se puede utilizar ese, y si no, perfectamente en un frasquito de vaciloscopía. La muestra debe ser trasladada por personal del establecimiento al laboratorio de referencia. La boleta que se utilizará será la SP3 correctamente llena y especificando el motivo de la indicación y el tipo de prueba. Se debe de enviar al laboratorio en triple embalaje y en cadena de frío. El resultado debe estar disponible en los primeros 5 días después de haber recibido la muestra en el laboratorio. También es importante, cuando enviemos una prueba molecular al laboratorio, no tenemos que esperar a los 15 al mes para tener el resultado. Este resultado lo dan bien rápido. Lo más que se tarda en el hospital son 3 días. Entonces, el personal de salud es el responsable de ir a retirar el resultado. El equipo para conservación y transporte de la muestra para la prueba rápida molecular, o sea, el triple embalaje, debe de realizarse de la siguiente manera. Si vemos una figura, vemos el thermoconcealer y vemos 3 frasquitos o 3 recipientes. El envase primario, que es el que contiene la muestra, que es el frasquito de plástico, que es el que debe de ir rotulado con el nombre, el número de expediente y el tipo de muestra. El envase secundario, que contiene el frasco con la muestra, que se debe depositar el frasco número 1 dentro del frasco número 2. El envase terciario contiene el envase secundario. El envase 2 se va a colocar dentro del envase 3. Y la cadena de frío con un termo con paquetes refrigerantes en el cual se ubica el envase terciario. Este triple embalaje es bien importante y es responsabilidad del personal de enfermería de cada establecimiento de salud de preparar este triple embalaje para poder trasladar esa muestra al laboratorio de referencia, porque muchas veces se envían los frasquitos así, nomás el frasco en el termo, y llegan con las muestras derramadas, o los frascos ya no van en forma vertical, sino que se dan vuelta, y ya las muestras pues no van, no se entregan de la forma correcta al laboratorio. Entonces es bien importante que cumplamos con el triple embalaje cuando vamos a entregar una prueba molecular en el laboratorio. El proceso para la obtención de la muestra por esputo espontáneo. La obtención del esputo se limita a personas mayores de 10 años. Sin embargo, si un niño menor de esta edad puede dar la muestra, debe recolectarse preferentemente por la mañana. Por esputo inducido, es muy utilizada en la niñez desde los 6 años de edad con sospecha de TB pulmonar. Es recomendada para el diagnóstico microbiológico. También se debe utilizar en adultos con alta sospecha de TB y que no pueden expectorar, y una muestra puede ser suficiente. Por aspirado gástrico, este método recomendado para recuperar del estómago las secreciones respiratorias que han sido deglutidas por pacientes pediátricos que no pueden expectorar.
Este procedimiento debe de realizarse con el paciente hospitalizado. La muestra debe de ser de forma seriada durante 2 días consecutivos. Entonces, para que se pueda hacer un aspirado gástrico, el nivel local debe de coordinar con el hospital para que le puedan realizar el procedimiento, ya que solamente en el hospital se debe realizar. Y por fibrobroncoscopía, en esta técnica se obtienen muestras de lavado y cepillado bronquial o biopsias bronquiales para procesar estudios bacteriológicos. La clasificación de casos con base a resultados bacteriológicos. Esto también es bien importante, que en base a los resultados, por ejemplo, una persona con 2 vaciloscopías positivas o con una BK positiva, más anormalidades radiográficas compatibles con una tuberculosis pulmonar activa o con BK que tenga de 1 a 9 bacilos más positivo o prueba rápida molecular positivo, se va a clasificar o debe registrarse como TB pulmonar bacteriológicamente positiva e iniciar tratamiento inmediatamente. Toda persona sintomático respiratorio cuyo imputo resulte positivo por prueba rápida molecular o cultivo bacilo ácido resistente debe de clasificarse e ingresarse como caso TB pulmonar con bacteriología positiva e iniciar tratamiento. Toda persona sintomático respiratorio con 2 vaciloscopías negativas, prueba rápida molecular negativo o cultivo negativo, se debe investigar otra enfermedad por parte del médico, tratarse o ser referido a establecimiento de mayor complejidad. Importante es no perder de vista este tipo de pacientes, siempre continuar el estudio. Y toda persona sintomático respiratorio con vaciloscopías negativas, prueba rápida molecular negativo o en espera del resultado de cultivo y altamente presuntivo de TB, se debe de iniciar tratamiento antituberculoso bajo el criterio del médico especialista y dar seguimiento clínico, mientras tenemos el resultado del cultivo. La biopsia de tejido para cultivo bacilo resistente, prueba rápida molecular. Las biopsias para cultivo y prueba molecular rápida se deben recolectar en un frasco estéril sin agregarle ningún preservante. Deben ser conservadas en solución salina normal estéril y no en formalina y enviarla al laboratorio guardando la cadena de frío. Si no pueden enviarse inmediatamente al laboratorio, deben almacenarse durante 2 o 3 días en refrigeración y no congelar. Para la biopsia de ganglios y otros tejidos se debe realizar el procedimiento dividiendo la muestra en 2 partes. Una parte de la muestra para macerado en solución salina normal que se enviará al laboratorio para realización de cultivo y cultivo para hongos. La otra mitad de la muestra en formalina que se enviará a patología para la realización de estudios histopatológicos. Y las muestras de líquido cefalorraquídeo y las otras secreciones, pleural, pericárdico, acítico, entre otros, se debe recolectar en tubo de ensayo estéril. Es importante que cuando un médico de un establecimiento de salud sospeche de una TB extrapulmonar y lo refiera al hospital para que llegue a una biopsia, ahí le debe de colocar también que le hagan el macerado con Ginectel para descartar tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta muestra es la que debe de ir en solución salina y ahí es donde le van a hacer el Ginectel. Y la radiografía de tórax, otra prueba diagnóstica, el personal de salud debe reconocer que la radiografía de tórax es un método complementario de uso en situaciones individuales. Por su baja especificidad no existen imágenes radiográficas patomogénicas de TB, esto debido a que se dificulta distinguir lesiones activas e inactivas, nuevas y antiguas. Es por ello que no debe darse el diagnóstico de TB solo con un estudio previo. En el paciente con VIH y otros pacientes con supresión, la radiografía de tórax puede presentar patrones atípicos como infiltrados, cavidades en las bases, derrame pleural, cardiomegalia por una TB pericárdica o sea normal. La radiografía de tórax se debe indicar en los siguientes casos: en pacientes sintomáticos respiratorios con vaciloscopías negativas, niños y niñas menores de 10 años con sospecha de TB y contactos de casos TB en todas las formas, en el estudio de contactos donde se requiera para evaluación médica
Esto en los niños menores de 10 años, en pacientes con inmunosupresión, VIH, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, pacientes con problemas hematológicos, entre otros, y con sospecha de TB. Y en pacientes privados de libertad con TB presuntiva y sospecha de TB extracomunitaria. La tomografía de tórax es un estudio que está sujeto a criterio del médico especialista, quien está a cargo del paciente en base a los hallazgos encontrados en la radiografía de tórax o en la correlación clínica que haga en cada caso en particular. El tratamiento, pues los objetivos del tratamiento estrictamente supervisado de tuberculosis son: uno, primeramente, es curar al paciente con tuberculosis. El otro es disminuir la muerte y mortalidad, TB, evitar las recaídas, disminuir la transmisión, evitar la farmacoresistencia, vigilar la adherencia al tratamiento y las reacciones adversas. El tratamiento debe iniciarse lo más pronto posible, no más de 5 días desde que se hizo el diagnóstico de la enfermedad. Al tener el diagnóstico confirmado con bacteriología positiva, con otra prueba diagnóstica. El tratamiento antituberculoso es completamente gratuito y el personal de salud debe supervisar su administración, verificando que el paciente lo ingiera, o sea, aplicar el TAE, que es el tratamiento ambulatorio estrictamente supervisado, que así es que vamos a garantizar que el paciente pues se cure de la tuberculosis y podamos contribuir a su recuperación. El esquema de tratamiento, pues tenemos un esquema de tratamiento para casos nuevos y para retratamiento, que este tratamiento está de acuerdo a los kilogramos que pesa cada paciente, ¿verdad? Y se aplica pues el medicamento combinado, 4 drogas, que es en la primera fase, y el combinado de drogas, que es en la segunda fase. En este tiempo atrás, según los lineamientos, pues ya para tener un medicamento siempre combinado de drogas, pero con un miligramaje menos, ¿verdad? Que el anterior, que era el de 75 miligramos por 150 miligramos de rifampicina, que este es el que se va a usar diariamente y el que se va a usar de lunes a sábado. Es el que se tiene ahorita disponible. Ya el que era de isoniazida de 150 miligramos, más rifampicina de 150 miligramos, que se usa 3 veces por semana, ahorita ya no está disponible en el almacén. Por lo tanto, se va a estar utilizando en diario. Y para no tener dificultades en la indicación del tratamiento, pues hay que guiarse en los lineamientos y de acuerdo a los kilos que pesa cada paciente. Y en el caso del retratamiento igual, tenemos la primera fase y la fase de continuación, siempre con los medicamentos combinados y calculándose de acuerdo a los kilogramos de peso. El régimen de tratamiento para casos sensibles está indicado en casos nuevos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar bacteriológicamente positivos o clínicamente diagnosticados. Para casos nuevos TB, VIH y privado de libertad. En pues el esquema son 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que es 6 veces por semana, más 4 meses de isoniazida y rifampicina, que es 6 veces por semana. Ahí completamos los 6 meses. Y la primera fase o intensiva, la frecuencia es diariamente, exceptuando los domingos, 6 días por semana, duración de 2 meses, o sea, 8 semanas, un número de dosis de 50 dosis. Esto es importante porque sirve para calcular la cantidad de medicamentos que se va a solicitar al almacén cuando ya se tiene el paciente. Y la segunda fase o de continuación, la frecuencia es 6 veces por semana, exceptuando los domingos, la duración 4 meses, equivalente a 16 semanas, con el número de dosis de 100 dosis. El régimen para casos sensibles y de tratamientos está indicado en pacientes que recibieron tratamiento previo para TB y presentan nuevamente la enfermedad, sea recaídas, tratamiento después de la pérdida y un seguimiento, fracasos en espera de resultados de pruebas de sensibilidad y los fracasos con sensibilidad a las drogas. Los casos o pacientes que tengan pruebas moleculares y sean sensibles a medicamentos de primera línea seguirán recibiendo el régimen estándar de tratamiento. Y la prescripción del esquema para casos de retratamiento que amerite ser realizada por el médico especialista de la clínica de resistencia del Hospital Nacional de Neumología o Hospital Saldaña
serán aquellas en las que se encuentre alguna condición especial que dificulte la prescripción del tratamiento en el primer nivel de atención, ejemplo, los fracasos, en otros casos previamente tratados, y el nivel local será cumplimiento a indicación del especialista. El seguimiento de casos y contactos se deben realizar intervenciones para el seguimiento de casos y contactos de personas que adolecen de tuberculosis por las implicaciones en el paciente, la familia y la comunidad. La susceptibilidad de la niñez a la infección y la enfermedad de TB hace necesario que los niños y niñas expuestos por una persona adulta con TB, bacteriología positiva o de cualquier otra forma, se debe investigar en un establecimiento de salud correspondiente y en casos especiales referir oportunamente al hospital de segundo o tercer nivel. El control bacteriológico se hará durante el tratamiento a través de vaciloscopía o cultivo según sea el caso. Para casos nuevos bacteriológicamente positivos, se hará el seguimiento al segundo mes, al cuarto y al sexto mes de tratamiento. Y siempre se pedirán las 2 muestras de vaciloscopía. Se recomienda que antes de que terminen los 2 meses, por lo menos unos 15 días antes, se le pida las muestras de vaciloscopía. ¿Por qué? Para que cuando ya el paciente finalice los 2 meses de tratamiento, ya tengamos el resultado de la vaciloscopía de control y no nos detengamos y iniciar la segunda fase. Porque si esperamos hasta tener el resultado, le vamos a prolongar unos días para iniciar la segunda. Entonces, por eso se debe hacer la indicación unos días antes. Si el caso nuevo fue diagnosticado por vaciloscopía, el seguimiento será a través de vaciloscopía. Poner fin a la tuberculosis es la responsabilidad de todos. Entonces, todos como personal de salud en los niveles locales tenemos que estar comprometidos en seguir buscando la tuberculosis, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en los adultos, poner también atención en los compañeros de trabajo, en las instituciones, porque son lugares de riesgo donde podemos encontrar tuberculosis. Y pues en los niveles locales tenemos la oportunidad, o se tiene la oportunidad, porque se tiene el contacto directo con las personas que llegan y tenemos que buscar los síntomas respiratorios y pues ahí podemos encontrar un caso de TB y pues es una satisfacción grande cuando tenemos un caso de tuberculosis y nosotros somos partícipes de ese tratamiento, de ayudarle a esa persona que se recupere y volver que esta persona vuelva a sus actividades normales que tenía anteriormente, ¿verdad? O sea, mejorarle la calidad de vida a un paciente que ha tenido tuberculosis es una de las satisfacciones más grandes del personal de salud. Así que yo los invito a que le pongamos amor al programa, que sigamos investigando casos de tuberculosis y yo sé que lo vamos a encontrar. Aquí termina este video, ¿verdad? Esta es la presentación y esperamos de que cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta la puedan hacer, porque para poderles ayudar a resolver algunas inquietudes que tengan ustedes acerca del programa, pues nosotros estamos a disposición, ¿verdad? Ya que es una nueva metodología que se va a tener sobre la grabación de estos lineamientos de diferentes programas para poderles ayudar a que ustedes los puedan retroalimentar o ponerse al día, ya sea en su lugar de trabajo o en su ambiente. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes este video y espero que sea de mucha ayuda.